emitió un comunicado que da un dato preocupante. Crece la suspensión de pago del alquiler. O sea, mucha gente que no puede afrontar el pago directamente está dejando de hacerlo. Está dejando de pagar. ¿Y hay algún índice de morosidad, digo, 1, 2 meses, 3? O porque viste que la situación es variable, digo, y también está el sentido común. Si no pudiste pagar un mes, ¿qué te indica que el segundo mes vas a poder honrar el compromiso? Vas a poder levantarlo. ¿No? Hay 16 organizaciones inquilinas que nuclean o que están nucleadas en esta Federación de Inquilinos Nacional y que están mostrando con las denuncias de sus integrantes que desde el 1 de enero de este año los contratos de alquiler de vivienda quedaron sujetos a lo que son la voluntad de inmobiliarias y rentistas, es decir, no hay una regulación del precio, de cuánto tiene que aumentar, más allá de lo que se establezca entre las partes, aunque las partes pueden terminar firmando un contrato que es absolutamente beneficioso para el dueño del lugar, porque el dueño del lugar te puede plantear que no quiere que en el contrato haya un criterio unánime establecido que cada tanto tiempo te aumente, sino que dice, bueno, vamos a aumentarlo mensualmente mediante el acuerdo que lleguen las partes. Y no hay una ley que regule eso porque fue derogada la ley de alquileres por el decreto 70-2023. Abro un paréntesis, decreto que ya fue rechazado por el Senado y que aguarda su tratamiento, ¿hace cuánto? 10 meses. 2028. En la Cámara de Diputados de la Nación. Sobre esto han emitido este comunicado mostrando la preocupación, pero no quería dejar de mencionar que ayer, justamente, después de que se comunicó esta situación de parte de la Federación de Inquilinos Nacional, acá la Cámara Inmobiliaria de Misiones salió a decir que mejoró significativamente el mercado inmobiliario de alquileres después de que se derogó la ley de alquileres. La ley homónima, la ley que recibe el nombre de esto. Y me parece un dato significativo porque, claro, evidentemente a los empresarios, a los dueños, a las inmobiliarias les está yendo bien. Esa es la lectura que uno puede hacer. Vamos a hablar sobre esto, dando cuenta del comunicado de suspensión del pago de alquiler en muchas provincias, con una de las agrupaciones que integra esta Federación de Inquilinos Nacional, es de la provincia de Corrientes, es referente de la Asociación de Inquilinos en esa provincia, es abogado, se llama Adrián Sandoval y vamos a conversar unos minutos con él. Hola Adrián, ¿cómo estás? Gracias por atendernos. ¿Qué tal? Muy buen día. Muy bien por acá. Gracias por este tiempo. Gracias. No, por favor. Bueno, recién veíamos este comunicado y charlábamos al respecto de la preocupación que estaba surgiendo en varias provincias por el cese de pagos. ¿Cómo se está dando esto, Adrián? Sí, un poco comparto tu lectura inicial, ¿no? Me parece que el mercado celebra, ¿no es cierto?, por una cuestión de que hemos vuelto a un estado muy primigenio, ¿no es cierto?, muy primitivo de este negocio, porque cualquier negocio que no tenga reglas de juego, más que la autoimpuesta, digamos, es un negocio primitivo que se maneja por la oferta y la demanda. En este caso han hecho eso con la vivienda y por supuesto que el inquilino tiene todas las de perder. La realidad es que la situación es gravísima, ya viene siendo grave desde hace mucho tiempo, no es algo que haya comenzado con el decreto para nada. La situación de los inquilinos siempre fue muy dura y lo que intentaba de alguna manera la ley de alquileres era tratar de mejorar un poco la situación para el inquilino, particularmente para el inquilino trabajador que todos los días sale a ganarse el pan y que tiene que dedicar el 50% de lo que gana por mes al pago del alquiler y otro 50%, te diría casi todo, al pago del resto de las cuestiones que tienen que ver con una vivienda, servicios públicos que no paran de subir también, la cuestión de las expensas, entre otros gastos. En ese sentido me parece que la derogación de la ley de alquileres lo único que hizo fue no volvernos a un estadio anterior a la ley de alquileres, sino retroceder todavía mucho más al punto en el cual nos parecemos casi a lo que pasaba hace 100 años, ¿no es cierto?, donde la gente tenía que trabajar todo el día para poder pagar una pieza por día, para poder dormir, para el otro día poder estar descansado, para volver a trabajar y así sucesivamente. O sea, es un nuevo tipo de esclavitud, te diría. Así que en ese sentido la situación es gravísima porque lo que sucede es que desde hace mucho que el inquilino tiene problemas para pagar. Lo que pasaba al principio era que el inquilino empezaba a recortar, ¿no es cierto?, recortaba gastos, recortaba todo lo que podía recortar. Primero recortaba esparcimiento, después empezó a recortar vestimenta, después empezó a recortar comida, ¿no es cierto?, en vez de comer 4 veces al día como manda la regularidad, se come una, se come dos, se come de cada vez peor en marco. O sea, uno intentaba recortar todo lo que podía recortar antes de dejar de pagar el alquiler, ¿no es cierto?, porque el techo es prácticamente lo más esencial que tiene una persona en este momento para poder desenvolver su vida. Bueno, ese momento se ha agotado, o sea, esa capacidad de recorte
con un ingreso totalmente destruido de la mayoría de las familias inquilinas y con tarifas y gastos permanentemente en suba, bueno, el inquilino ya no tiene más para recortar. Entonces lo que sucede ahora es que el inquilino empieza a endeudarse, ¿no es cierto? A endeudarse muchas veces para pagar deudas anteriores, o sea, el inquilino no está sacando en el mes de octubre de 2024 su primer crédito para pagar el alquiler, lo sacó en marzo, ¿no es cierto? Ese crédito, que es una deuda que va acumulando intereses, en este momento llega el inquilino en octubre y tiene que empieza a tener nuevamente problemas para poner el alquiler y ya no puede sacar otro crédito porque ya tiene uno que está pagando, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido es una deuda sobre deuda, hablando además de que el inquilino, por supuesto que tiene una mora posterior a un día después del día 10, que es el día que en general se tiene de tolerancia de pago, y eso también genera intereses, digamos. O sea que es una rueda de asunción de deudas que llega un momento que se hace imposible, ¿no? Adrián, ¿y cómo se llega a esto de la suspensión del pago? Y no sé si también con ello ya se están empezando a registrar incremento en los desalojos judiciales. Sí, y en los no judiciales también te diré, porque lo cierto es que todos saben bien que un desalojo judicial puede llevar mucho tiempo, entonces lo que hace el rentista, lo que hemos detectado es que muchas veces reacciona directamente con medidas ilegales, ¿no es cierto?, intentando de alguna manera forzar la salida del inquilino del inmueble, ya sea cambiándole la cerradura, te doy ejemplos muy concretos, cambiándole la cerradura, cortando muchas veces los servicios a los cuales el inquilino tiene disposición por intermedio del rentista, como suele ser el agua. Muchas veces el agua está, digamos, en posibilidades del rentista de poder cortarlo y lo hace sin dudarlo, digamos. Cosas por el estilo. Muchas veces nos han comentado también de inquilinos que han tenido que, por ejemplo, viajar, ¿no es cierto?, por alguna cuestión médica o algo por el estilo, dejando la casa sola. Cuando volvieron se dieron cuenta de que todos los muebles estaban afuera, por tener una mora quizá de 1 o 2 días de no pago del alquiler. No estamos hablando de 1 o 2 meses, digamos. Entonces, en ese sentido, el que no exista una ley de alquileres de alguna manera llama, ¿no es cierto?, a una informalidad y a una irregularidad en casi todas las cuestiones que tienen que ver con el alquiler, incluyendo la cuestión de los desalojos, ¿no? Adrián, en este tiempo, ¿han tenido algún tipo de avance con algún sector político que les haya dado algún panorama sobre la posibilidad de que se derogue tanto el DNU 70-2023 como de que avance alguna instancia de judicialización de los artículos que derogaban la ley de alquileres? Nosotros habíamos presentado en la justicia una acción de amparo para, de alguna manera, tratar de frenar, ¿no es cierto?, al poco tiempo de haber salido. De hecho, ni siquiera había pasado tanto tiempo, como muchos otros sectores también habían presentado medidas judiciales como para tratar de frenar, ¿no es cierto?, el articulado que derogaba la ley de alquileres y que habría, como nosotros habíamos anticipado, la posibilidad de toda clase de abusos. La justicia nos negó, o sea, tomó nuestro pedido, pero después de analizarlo dijo que faltaban algunas cuestiones como casos concretos, básicamente, respuesta que nosotros, por supuesto, que no aceptamos. Pero más allá de eso, dentro de lo que tiene que ver con el arco político, hay mucha muy buena voluntad, mucha gente que nos dice sí. Nosotros la verdad que tampoco estamos de acuerdo, pero lo cierto es que no hay, digamos, una voluntad política real de avanzar, digamos, como bien decías vos, en el Congreso, como para frenar esto, porque de alguna manera se entiende que frenar el DNU 70 es un poco frenar el plan económico del gobierno, y bueno, eso es algo que dentro de las esferas de la política, donde hoy están todos un poco desorientados, parece, no pareciera estar dentro de los planes en el corto plazo. Por lo tanto, el DNU va a seguir vigente hasta que el Congreso decida que no sea así, y posteriormente, por más que la ley de alquileres vuelva a entrar en vigencia porque se derogue quizás el DNU, porque se rechace la vigencia del DNU, difícilmente esta dinámica que te comentaba recién de irregularidad y de informalidad y de ilegalidad que se puso, digamos, de moda posterior a la entrada del decreto 70 va a frenarse, ¿no? Porque la situación en general está bastante difícil en todos los sentidos. Adrián, gracias por el tiempo y los conceptos, muy amable. No, por favor, gracias a ustedes. Hasta luego. Adrián Sandovales, abogado y referente en Corrientes de la Asociación de Inquilinos. En el NEA es la única entidad que integra la Federación de Inquilinos Nacional y es el órgano, la entidad que ha emitido